Suelta la culpa hoy. Hay un dolor que no siempre sangra, pero que deja cicatrices profundas. Un dolor que no grita, pero susurra en las noches silenciosas. Un dolor que no se ve, pero aprieta el pecho, roba el sueño, paraliza el alma. Ese dolor se llama culpa. La culpa no siempre aparece de golpe. A veces llega lentamente, como una sombra. Otras veces se instala en un solo segundo. Una palabra dicha de más, una decisión equivocada, una traición, una omisión, un error que no podemos borrar. Y ahí queda, dentro del corazón, repitiéndonos: fallaste, arruinaste todo, no mereces perdón. ¿Te ha pasado? ¿Te has mirado al espejo con vergüenza? ¿Has llorado por lo que hiciste o por lo que no hiciste? ¿Sientes que cargas con algo que nadie más puede ver, pero que te hunde cada día un poco más? Quiero que sepas algo que el cielo me dijo para ti. Dios no quiere que vivas así. Él no te creó para llevar cadenas. No te diseñó para andar cabizbajo, con el alma quebrada. Él sabe lo que hiciste, pero también sabe lo que ya hizo por ti. Y en su amor eterno, hoy te susurra: hijo, hija, ven. Yo te perdono. Ya no cargues con eso. Yo lo borré. Salmos 103, 12 declara con una ternura profunda: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Eso significa que Dios no guarda registro. Él no te ve como lo que hiciste, sino como quien puedes ser en su gracia. Tu error no es tu identidad. Tu pasado no define tu destino. Muchas veces creemos que merecemos cargar con la culpa como castigo, que no tenemos derecho a ser felices porque fallamos. Pero esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del acusador. La Biblia lo llama el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12 y 10. Él quiere mantenerte esclavizado, pero Dios quiere verte libre. Y aquí está la buena noticia: Jesús no vino por los perfectos, vino por los culpables. Marcos 2 y 17 lo dice claro: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él no huye de tus errores, los enfrenta contigo. Los carga, los perdona, los borra. Tal vez te cuesta creer que puedes ser libre. Tal vez te han hecho sentir que nunca cambiarás. Tal vez tú mismo te repites: Dios no puede perdonarme. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? En 1 Juan 1, 9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de alguna maldad. No dice solo si fue un error pequeño. Dice toda. Porque su sangre es suficiente. Porque su amor es más grande que tu error. Porque su gracia no tiene límites. Hoy comienza un viaje. Un viaje de liberación. No se trata de negar lo que pasó, sino de rendirlo. No se trata de fingir que no duele, sino de entregar el dolor a aquel que puede sanarlo. Hoy, Dios quiere abrir tu corazón y sacar toda culpa que has escondido por años. Si estás listo para soltar lo que te consume por dentro, escribe en los comentarios: hoy elijo soltar la culpa. Dios me ha perdonado. Comparte este mensaje con alguien que necesita volver a respirar en paz. El mundo puede señalarte. La culpa puede paralizarte. Pero el cielo te llama por tu nombre. Y en lugar de condena, te ofrece restauración. En lugar de cadenas, te ofrece alas. En lugar de culpas, te ofrece una nueva historia. Hay cargas que no se ven, pero que pesan más que una montaña. Son silenciosas, pero gritan dentro del alma. La culpa es una de ellas. No se nota en una radiografía, no se detecta en análisis médicos, pero enferma el corazón, la mente y hasta el cuerpo. Vivir con culpa es como caminar con cadenas invisibles. Avanzas, pero arrastrando un peso que no te deja ser libre. La culpa no siempre nace de grandes errores. A veces es sutil, como una decisión mal tomada, una palabra hiriente, una promesa no cumplida. Y otras veces, es un eco constante de algo más profundo. Un pecado que se repite, un secreto que nadie sabe, una herida que tú mismo provocaste. El enemigo sabe cómo usarla. Él te susurra: ¿cómo vas a orar después de lo que hiciste? ¿Cómo vas a acercarte a Dios con ese pasado? Pero esa voz no es la voz del cielo. Dios nunca usará la culpa para acercarte a Él. Él usa el arrepentimiento.
Es decir, el reconocimiento sincero de que fallamos, unido a un corazón que quiere cambiar. Salmos 51, 17 lo dice con belleza. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dios no desprecia al que viene roto. Al contrario, Él abraza, Él restaura. La culpa es como una prisión sin barrotes. Te encierras en pensamientos que te acusan, nunca serás suficiente. Nunca cambiarás. Dios no puede usarte. Nadie te va a perdonar. Y eso te roba el gozo, la esperanza, la oración, la adoración. Pero el cielo tiene una llave. Y esa llave se llama gracia. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia es más fuerte que tu vergüenza. Imagínate por un momento a Pedro, el discípulo que negó a Jesús 3 veces. Su culpa debió haber sido aplastante. Miró a los ojos a su maestro y lo traicionó. Pero Jesús, después de resucitar, no lo reprendió. Lo restauró. En Juan 21, le preguntó 3 veces si lo amaba. No fue para avergonzarlo, sino para sanar cada negación con una afirmación de amor. ¿Te das cuenta? Dios no quiere hundirte en lo que hiciste. Quiere levantarte hacia lo que puedes ser. Él no niega tus errores, pero tampoco los usa para destruirte. Él los usa para formar tu carácter, para mostrarte su misericordia, para revelarte que sin Él no puedes, pero con Él puedes comenzar de nuevo. La culpa también se disfraza de religiosidad. Nos hace pensar que si hacemos más cosas buenas, si leemos más la Biblia, si servimos más, podremos compensar nuestras fallas. Pero no se trata de equilibrio, se trata de entrega. No es por méritos, es por fe. Efesios 2, 8-9 lo aclara. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Si sientes que cargas con algo que ya no puedes sostener, comenta, Dios, toma esta culpa. Yo ya no puedo más. Este es el momento de dejar que Él te libere. Recuerda esto, la culpa te ata, pero el perdón te libera. No tienes que seguir escondiendo lo que te duele. No tienes que seguir fingiendo que estás bien. Hoy, Dios quiere comenzar una obra de sanidad en ti. Solo tienes que abrirle el corazón. Porque cuando Él entra, la culpa tiene que salir. No sigas cargando con lo que Jesús ya llevó en la cruz. El precio fue pagado. El perdón fue liberado. Y ahora es tiempo de vivir libre. De volver a sonreír. De abrazar el amor que no acusa, sino que restaura. Hay momentos en los que sentimos que el perdón de Dios es demasiado bueno para ser verdad. Sabemos que Él es amoroso, que su gracia es infinita, que su misericordia se renueva cada mañana. Lo sabemos con la mente, pero el corazón se resiste. ¿Cómo aceptar el perdón cuando tú mismo no puedes perdonarte? ¿Cómo abrazar la gracia cuando la culpa te ha convencido de que no la mereces? Pero escucha esto, si Dios ya te perdonó, tú no tienes derecho a seguir castigándote. No porque no sea serio lo que hiciste, sino porque el sacrificio de Jesús fue suficiente. ¿Acaso tu remordimiento es más poderoso que la sangre del Cordero? ¿Crees que seguir sufriendo es más santo que aceptar el perdón? Eso no es humildad, es incredulidad disfrazada de espiritualidad. En Miqueas 7:19 leemos, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no solo perdona, también olvida. Él no guarda un registro para echártelo en cara mañana. No está esperando a que tropieces otra vez para decir, ¿ves? Te lo dije. No. Él limpia, borra, restaura. Pero a veces el problema no es lo que Dios piensa de nosotros. Es lo que nosotros seguimos creyendo. El enemigo te quiere mantener preso en un ciclo de vergüenza. Te recuerda lo que hiciste, te dice que no eres digno, que si los demás supieran, te rechazarían. Pero Romanos 8:1 declara con firmeza, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando no te perdonas, estás diciendo, con tus hechos, que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para ti. Estás construyendo un altar al dolor, en lugar de correr al trono de la gracia.
Y eso no es lo que Dios quiere. Hebreos 4:16 nos anima. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si estás luchando por perdonarte, escribe en los comentarios: acepto el perdón de Dios. Hoy decido soltar esta culpa. Porque el primer paso para sanar es creer que el cielo no está en tu contra, está a tu favor. No eres el único que ha fallado. Moisés mató a un hombre. David adulteró. Pablo persiguió cristianos. Pero ninguno de ellos quedó definido por sus errores. Dios los transformó. Les dio un nuevo nombre, un nuevo propósito. Y quiere hacer lo mismo contigo. El perdón de Dios es un regalo, no una recompensa. No lo ganas, lo recibes. No lo mereces, lo abrazas. Deja de preguntarte si eres digno. Porque la verdad es que no lo eres, pero Jesús sí lo es. Y Él ya pagó el precio. Lo único que tienes que hacer es creerlo. No sigas viviendo con cadenas que ya fueron rotas. No sigas alimentando una culpa que ya fue crucificada. Hoy es el día de caminar en libertad. No porque no fallaste, sino porque Él te perdonó. Y si Dios ya lo hizo, ¿por qué tú no? ¿Alguna vez has sentido que te perdiste entre la multitud? Que tu historia no importa, que tus errores te han hecho invisible, que ya no hay vuelta atrás. Pero déjame decirte algo que viene directo del corazón del cielo. Dios no te ha olvidado. Él no solo te conoce, te llama por tu nombre. En Isaías 43:1 está escrito: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¡Qué declaración tan poderosa! No eres un número. No eres un fracaso. No eres simplemente el que se equivocó. Para Dios, eres una persona con nombre, historia, heridas y propósito. La culpa quiere silenciar esa voz. Quiere que creas que Dios te ha tachado de su lista, que ya no te busca. Pero el Evangelio es la historia de un Dios que deja las 99 ovejas para buscar la que se perdió. Él no abandona. Él persiste. Él llama, aunque tú estés escondido por vergüenza. Recuerda a Adán en el jardín del Edén. Después de pecar, se escondió. Pero Dios no vino con condenación, vino con una pregunta: ¿dónde estás? Génesis 3:9. No porque no supiera dónde estaba físicamente, sino porque quería que él reconociera su distancia espiritual. Esa misma voz te está buscando hoy. Te llama. No para reprenderte, sino para restaurarte. Y cuando Dios llama, no lo hace con etiquetas. Él no dice el mentiroso, la caída, el que arruinó todo. No. Él te llama por tu nombre original. El que Él pensó para ti antes de que nacieras. El nombre que el cielo conoce, aunque tú lo hayas olvidado. En Juan 10:3 dice que el buen pastor llama por nombre a sus ovejas y las saca. Él no solo te ve, te reconoce. Si hoy sientes que Dios está llamándote, escribe en los comentarios: aquí estoy, Señor. Llámame por mi nombre otra vez. Porque tu historia aún no ha terminado. Y lo mejor, está por escribirse. El enemigo quiere convencerte de que tu voz ya no importa. Que orar es inútil. Que alabar es hipócrita. Pero cuando Dios te llama, no lo hace por tu rendimiento, sino por su amor. Es una llamada de regreso al hogar, no una citación a juicio. Como el padre del hijo pródigo, Él corre hacia ti con los brazos abiertos. María Magdalena es otro ejemplo. Marcada por su pasado, por espíritus que la atormentaban, por la mirada dura de la sociedad. Pero fue la primera en ver a Jesús resucitado. Y cuando lo reconoció, fue porque Él la llamó María. Juan 8:16. Un solo nombre, dicho con amor, rompió su llanto, su confusión, su culpa. Eso hace Dios cuando te llama. Devuelve sentido, devuelve vida. Tal vez has escuchado muchas voces en tu interior. La del miedo, la del rechazo, la del no vales nada. Pero hoy, hay una voz que resuena sobre todas. Una voz tierna, firme y eterna que dice: hijo mío, hija mía, regresa. Yo aún te espero. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuántas lágrimas hayas derramado en secreto. No importa si nadie más cree en ti. Dios sí cree. Porque Él ve más allá del error.
Él ve el diseño original. Él ve el diamante debajo del lodo. Y por eso, te llama por tu nombre. Tal vez hayas vivido cosas que preferirías olvidar. Decisiones que no puedes borrar, caminos que tomaste pensando que eran los correctos, pero que te llevaron a lugares oscuros. Quizás hoy estás de pie entre los escombros de lo que alguna vez fue tu esperanza. Te miras al espejo y no te reconoces. El enemigo te ha convencido de que tu historia ya terminó, que tu error fue la última palabra, pero no es así. El final aún no ha sido escrito. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Lo ves? El cielo sigue escribiendo. Y lo que está por venir no está en manos del pasado, sino en las manos de aquel que hace nuevas todas las cosas. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, todo parecía perdido. 4 días muerto. Olor a derrota. Lágrimas por doquier. Pero en medio de ese escenario de muerte, la voz de vida habló: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Y la historia cambió. Porque cuando Jesús entra en escena, lo muerto resucita, lo perdido se encuentra, lo roto se repara. Tu historia no termina en la culpa, ni en el fracaso, ni en el abandono. Dios no escribe tragedias sin redención. Él no se da por vencido con sus hijos. No importa cuántas veces hayas caído, si aún respiras, todavía hay propósito. Todavía hay redención. Todavía hay gracia. Si crees que Dios aún puede escribir un nuevo capítulo en tu vida, comenta: «Mi historia no termina aquí. Dios sigue escribiendo». Hay algo que debes saber. El enemigo es escritor de finales falsos. Él pone punto final donde Dios solo ha puesto una coma. Te hace creer que tu error fue demasiado grande, que tu fe se apagó, que tu llamado expiró. Pero eso es mentira. Porque Dios no depende de tu perfección, sino de tu rendición. Pero escucha esto: si Dios ya te perdonó, tú no tienes derecho a seguir castigándote. No porque no sea serio lo que hiciste, sino porque el sacrificio de Jesús fue suficiente. ¿Acaso tu remordimiento es más poderoso que la sangre del Cordero? ¿Crees que seguir sufriendo es más santo que aceptar el perdón? Eso no es humildad, es incredulidad disfrazada de espiritualidad. En Miqueas 7:19 leemos: «Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados». ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no solo perdona, también olvida. Él no guarda un registro para echártelo en cara mañana. No está esperando a que tropieces otra vez para decir: «¿Ves? Te lo dije». No. Él limpia, borra, restaura. Pero a veces el problema no es lo que Dios piensa de nosotros. Es lo que nosotros seguimos creyendo. El enemigo te quiere mantener preso en un ciclo de vergüenza. Te recuerda lo que hiciste, te dice que no eres digno, que si los demás supieran, te rechazarían. Pero Romanos 8:1 declara con firmeza: «Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Cuando no te perdonas, estás diciendo, con tus hechos, que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para ti. Estás construyendo un altar al dolor, en lugar de correr al trono de la gracia. Y eso no es lo que Dios quiere. Hebreos 4:16 nos anima: «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Si estás luchando por perdonarte, escribe en los comentarios: «Acepto el perdón de Dios. Hoy decido soltar esta culpa». Porque el primer paso para sanar es creer que el cielo no está en tu contra, está a tu favor. No eres el único que ha fallado. Moisés mató a un hombre. Jonás huyó de su llamado, pero Dios lo encontró en el vientre de un pez. El hijo pródigo malgastó su herencia, pero el padre lo abrazó al verlo de regreso. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fue quien predicó en Pentecostés y vio 3000 almas nacer de nuevo. El final nunca estuvo en sus manos. Siempre estuvo en las de Dios. Tú no eres el capítulo que falló. Eres el libro que el cielo está redimiendo. No eres el error que cometiste, sino la obra que Dios está restaurando. Efesios 2:10 dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras». Y esa palabra hechura significa obra maestra. ¿Lo crees?
Quizás lo único que necesitas hoy es entregar tu pluma al autor de la vida. Dejar que él borre con misericordia, que escriba con amor, que trace con gracia un nuevo camino para ti. No importa cuán lejos hayas ido, siempre hay un camino de regreso. Dios no desperdicia tu dolor. Él lo transforma. No ignora tus errores. Los cubre con su sangre. No olvida tus lágrimas. Las recoge como perlas valiosas. Salmos 56, 8 dice: Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has recogido todas mis lágrimas en tu redoma. Eso quiere decir que cada parte de tu historia importa para Él. Así que hoy, levanta la mirada. Cierra el libro que el enemigo te entregó, el de condenación, el de ruina, el de desesperanza, y ábrele el corazón al autor de la esperanza. Porque mientras haya vida, hay escritura divina. Y lo que viene, puede ser mucho más glorioso que todo lo que quedó atrás. El final aún no ha sido escrito. Pero si lo entregas a Dios, será el más hermoso que podrías imaginar. Hay cadenas que no se ven, pero que aprietan el alma. La culpa es una de ellas. A veces viene en forma de recuerdos que regresan sin ser llamados. Otras veces, como una voz interior que te susurra: no mereces ser feliz. Ya fallaste demasiado. Pero hoy, con todo el amor del cielo, quiero decirte algo que puede cambiar tu historia. Hoy es el día para soltar la culpa. No importa cuánto hayas caído, cuántos errores hayas cometido, o cuántas veces hayas prometido cambiar sin lograrlo. Dios no te mira con juicio, sino con misericordia. Salmos 103, 12 nos recuerda: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. ¿Lo entiendes? Cuando Él perdona, no guarda rencor. No te lo recuerda cada día. Él borra. Muchos viven cargando culpas que Dios ya ha perdonado. Vuelven al pasado una y otra vez, como quien revisa una herida esperando que sane, pero lo único que logran es que sangre de nuevo. No fuiste creado para vivir así. La cruz de Cristo no fue en vano. Él no murió para que tú sigas viviendo en cadenas invisibles. Juan 8:36 declara: así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si hoy decides soltar la culpa y creer que Dios te perdonó, comenta: hoy suelto la culpa. Soy libre en Cristo. Jesús conoce cada detalle de tu historia. Y aún así, decidió amarte. No te eligió por tu desempeño, sino por su gracia. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Tu perdón no depende de lo que tú haces, sino de lo que Él hizo. Tal vez te sientes indigno. Tal vez piensas que necesitas pagar lo que hiciste. Pero no hay deuda pendiente cuando la sangre de Cristo ya la saldó. No hay condenación para los que están en Él. Romanos 8:1. Dios no te quiere esclavo del remordimiento, sino hijo restaurado por su amor. Hoy es el día. No mañana, no cuando te sientas más espiritual, no cuando logres tener todo en orden. Hoy. Porque cada segundo que vives en culpa, estás perdiendo la oportunidad de vivir en libertad. La culpa te arrastra hacia el pasado. El perdón de Dios te empuja hacia el propósito. Imagina soltar ese peso. Imagina despertar mañana sabiendo que ya no debes nada. Que eres aceptado, amado, limpio. No por quien fuiste, sino por aquel que te está transformando. 2 Corintios 5:17 lo afirma: el que está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. La decisión está en tus manos. Dios ya hizo su parte. Él te espera con los brazos abiertos. Como el padre del hijo pródigo, que no preguntó, no reprochó, solo abrazó. Ese es el corazón del Padre. No te está contando los pasos que diste lejos de casa, solo está contando los pasos que das para regresar. Así que respira profundo. Cierra los ojos. Y suelta. Deja la culpa a los pies de la cruz. Porque allí es donde pertenece. No la cargues más. No te castigues más. Tú no eres tu pasado. Eres una nueva historia que Dios está escribiendo con amor. Hoy es el día. Deja la culpa. Abraza la gracia. Camina en libertad.